horizontal, Ecuador. Sean bienvenidos a este tutorial. Aspiramos que estos datos sean de su total interés. Buenos días, buenas tardes, según la hora que estés viendo este video. La bienvenida a ustedes a esta nueva charla sobre los artículos del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. En el día de hoy nos vamos a dedicar al análisis de los artículos 35, 36 y 37. Vamos a hacer, como ya hemos visto las semanas pasadas, un análisis de cada uno de los artículos ya detallados. Como siempre, tenemos un video de introducción al artículo en mención. Vamos allá. Vivir en un condominio requiere cooperación. Los vecinos comparten áreas comunes y servicios. Para que todo funcione bien, se necesitan reglas claras. En Ecuador, estas reglas están en el Reglamento General de Propiedad Horizontal. Este documento, la Ley de los Condominios, enfatiza la importancia de las reuniones organizadas. ¿Por qué? Porque en estas reuniones, conocidas como asambleas de copropietarios, se toman decisiones importantes. Desde las cuotas de mantenimiento hasta las renovaciones, la voz de los residentes se escucha a través de este proceso democrático. En el centro de cada asamblea exitosa está el presidente. Esta persona, elegida por los residentes, guía el desarrollo de la reunión. ¿Quién puede ser presidente? Cualquier dueño de una unidad dentro del condominio puede ser elegido para este rol. Las funciones del presidente están bien definidas. Establecen la agenda, asegurándose de que se cubran todos los temas importantes. Moderan las discusiones, garantizando la justicia y el respeto entre todos los asistentes. Además, el presidente es responsable de resumir los acuerdos y decisiones, confirmando que se registren con precisión en las actas de la reunión. El presidente no está solo en su tarea. A su lado está el secretario de la asamblea. Este rol es crucial para mantener el orden y la transparencia. El secretario puede ser otro residente o incluso un administrador contratado, dependiendo de las reglas y preferencias del condominio. Su deber principal es registrar diligentemente las actas de la reunión. Esto incluye anotar a los asistentes, documentar las discusiones y, crucialmente, registrar todos los acuerdos y decisiones tomadas. Estas actas, una vez aprobadas, se convierten en un registro oficial de los procedimientos de la Asamblea. Sección 4. Ausencia del presidente, asegurando la continuidad. ¿Qué sucede cuando el presidente no puede asistir a una asamblea? El Reglamento General de Propiedad Horizontal también tiene una solución para esto. En ausencia del presidente, otro propietario, predesignado como vicepresidente, toma su lugar. Esto asegura la continuidad y evita retrasos en la toma de decisiones. El vicepresidente, elegido junto con el presidente, asume todos los deberes y responsabilidades durante la ausencia del presidente, garantizando una reunión fluida y productiva. Sección 5. Conclusión. Una base para la armonía. Tener roles y responsabilidades claros dentro de la asamblea de copropietarios no se trata solo de burocracia, son la base para una convivencia armoniosa en la comunidad. Una asamblea bien organizada, dirigida por un presidente capaz y un secretario meticuloso, asegura que las voces de los residentes sean escuchadas y que las decisiones se tomen de manera justa y transparente. Esto, a su vez, fomenta un sentido de confianza y colaboración entre vecinos, creando un ambiente de vida más agradable y bien mantenido para todos. Como acabamos de ver en el video que hemos dado como introducción, el artículo número 35 habla sobre la dirección de las asambleas. Vamos a pasar a leer el artículo en su totalidad para realizar el análisis correspondiente. 35. De la Asamblea de Copropietarios. Dirección de la Asamblea. La Asamblea estará presidida por un presidente designado por la Asamblea General. Actuará como secretario de la Asamblea de Copropietarios y del Directorio General, según corresponda, el administrador. En caso de falta de este, se nombrará un secretario ad hoc. El presidente para el caso a que se refiere el inciso segundo del artículo 33, será elegido por la Asamblea para el periodo de un año y podrá ser reelegido indefinidamente.
En caso de ausencia temporal del presidente, podrá presidir la asamblea otro copropietario designado para el efecto. Para ser presidente se requiere tener la calidad de copropietario del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Hasta aquí el artículo número 35. Una vez que tenemos claro lo que dice el artículo número 35, vamos a comenzar el respectivo análisis. Para eso nos vamos a valer de unas diapositivas que hemos preparado. Comenzaremos nuestra explicación detallada del artículo número 35 del Reglamento General de la Propiedad Horizontal en Ecuador. Y comenzaremos diciendo que este artículo en esencia define quién preside las reuniones, quién toma nota de las decisiones y quién puede ocupar estos cargos. La dirección de la asamblea, según lo que dice el artículo en su parte textual, dice que estará presidida por un presidente, el cual será designado por la asamblea. Actuará como secretario, asimismo, de esta asamblea y del directorio general, según corresponda el administrador. En caso de falta de este, se nombrará un secretario ad hoc. El presidente, para el caso a que se refiere el inciso segundo del artículo 33, será elegido por la Asamblea para el periodo de 1 año y podrá ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal del presidente, podrá presidir la Asamblea otro copropietario designado para el efecto. Para ser presidente se requiere tener la calidad de copropietario del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Nuevamente hemos leído el artículo en su parte textual. Pero este artículo también habla o se hace referencia a otro artículo que es el artículo número 33 y más concretamente el inciso segundo. Pasemos a ver qué es lo que dice. Textualmente dice que el presidente o el administrador en forma conjunta o individual en todo lo relacionado al régimen de propiedad horizontal, especialmente para el cobro de cuotas, intereses, reclamos, demandas, celebraciones de actos y contratos y lo determinado por la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General y los reglamentos internos que se expidan, y termina que el presidente y el administrador tendrán las facultades determinadas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 35 hace referencia a este inciso segundo, por lo que debemos tenerlo en claro. Pasemos a nuestro análisis y en este caso tendríamos que comenzar con quién preside la asamblea. Se determina, según el artículo, que hay un presidente designado. La asamblea elige a un presidente para cada reunión. Esta persona tiene la responsabilidad de dirigir la sesión, mantener el orden y garantizar que se cumpla el orden del día. Los requisitos para ser presidente. Para ser presidente de una asamblea, también está determinado en el mismo artículo, dice que es necesario ser copropietario del condominio. En este caso, un propietario es la única persona que puede ocupar esta presidencia. Pasemos, en cambio, a ver otra parte principal de este artículo. Es, en cambio, que habla acerca del secretario de la asamblea y define que el secretario de la asamblea es el administrador. Por lo general, el administrador del condominio actúa como secretario de la asamblea. Su función es tomar nota de las decisiones tomadas, elaborar un acta de la reunión y custodiarla. Pero en el caso de que no pudiera el administrador tomar esa función, en este caso en algún informe que deba realizarlo o algún aspecto que tenga que tener relación con el administrador, se designará un secretario ad hoc, el cual tomará las funciones de tipo provisional para cumplir con este encargo que le realizaría la asamblea. Este secretario, por lo general, saldrá de uno de los copropietarios igualmente. Podríamos pasar a responder unas preguntas que nacen de lo que hasta aquí hemos redactado. Y una de esas podría ser,
¿qué sucede con el presidente mencionado en el artículo 33, inciso segundo? Este artículo hace referencia a un presidente específico, que es el encargado de representar legalmente al condominio en ciertos casos, como el cobro de cuotas o la representación de demandas. Este presidente es elegido por la Asamblea para un periodo de 1 año y puede ser reelegido indefinidamente. Aquí deberíamos hacer un paréntesis. Hay muchos condominios, muchos conjuntos que eligen al presidente y este presidente pasa 2, 3, 5, 10 años en la función. Puede estarlo bajo el mismo término de será reelegido indefinidamente, pero aquí hay que aclarar que hay una parte que debe ser tomada en cuenta. Dice que puede ser reelegido. Esta palabra condiciona a la Asamblea que año a año, ya que la función es de 1 año del presidente, pues año a año, por lo general, en la Asamblea Ordinaria, deberá ser nuevamente reelegido. En este caso, un punto del orden del día tendrá que decir elección de dignatarios. En este caso, la Asamblea se manifestará que desea que el presidente continúe en sus funciones, en donde nuevamente se le reelige por un tiempo igualmente al anterior. En este caso, 1 año más deberá ser presidente de la Asamblea. Había que hacer esa aclaración, ya que muchos inmuebles, muchos conjuntos y condominios pues no toman en cuenta este término de la reelección. Pasemos a otra pregunta que puede ser: ¿qué pasa si el presidente no puede asistir a la reunión? Esta pregunta es también respondida dentro del artículo que estamos en análisis y dice que el presidente, si no puede asistir a la reunión, otro copropietario puede ser designado para presidirla. En este caso, la Asamblea puede designar otro presidente para que dirija la Asamblea en ejecución. En resumen de este artículo hasta aquí, podríamos decir que la elección de un presidente por Asamblea debe ser en cada una de las reuniones que debe ser elegido su propio presidente. La función del secretario es tomar nota de las decisiones y elaborar el acta. Y los requisitos para ser presidente se dice claramente que debe ser un copropietario. La figura del presidente para representación legal, elegido por un periodo de 1 año, también está totalmente estipulado. Y además también, en el caso de que no pueda asistir, se da que en caso de ausencia puede otro copropietario presidir como titular. Podríamos tener hasta esta parte de estas 2 preguntas que hemos puesto a resolverlas. Pero ¿por qué es importante esta estructura? Pues esta estructura garantiza un orden adecuado en las asambleas, asegurando que las decisiones se tomen de manera transparente y democrática. Además, la figura del presidente y del secretario permiten una adecuada representación legal del condominio. Como hemos dicho, en resumen, este artículo establece las bases para una buena gobernanza dentro de un condominio, asegurando que las asambleas se desarrollen de manera ordenada y eficiente. Pasemos a ver otra pregunta que está referida a este artículo, y es: ¿cuáles son las funciones específicas del presidente de una asamblea? Y podríamos decir que el presidente de una asamblea de copropietarios cumple un rol fundamental en el buen desarrollo de la reunión. Sus funciones principales incluyen el convocar y presidir la asamblea, pues es responsable de convocar a las asambleas de acuerdo al reglamento interno y de presidir las reuniones de manera ordenada y eficiente. Otro sería el establecer el orden del día. Define los temas que se tratarán en la asamblea y el orden en que se abordará. Otro será el otorgar la palabra.
decidiendo quién interviene en las discusiones y estableciendo un tiempo límite para cada intervención. Otro punto podría ser el dirigir el debate, pues mantiene el orden en el debate, evitando desviaciones del tema y garantizando que todos los copropietarios tengan la oportunidad de expresar su opinión. Otro punto es el someter a votación los puntos del orden del día. Debe plantear las propuestas y someter a votación estas decisiones. Otro punto sería el proclamar los resultados de las votaciones. Anuncia los resultados de cada votación de manera clara y concisa. Y por último sería el de levantar un acta de esta asamblea. Redactar un documento que refleje las decisiones tomadas y los acuerdos alcanzados debe ser una de las funciones específicas del presidente de una asamblea. Pasemos, en cambio, a ver en el caso de que hay un empate. Y podríamos responder a esta pregunta de ¿qué pasa si hay un empate en una votación? En caso de provocarse un empate en una votación, el reglamento interno del condominio debe establecer un mecanismo para resolver esta situación. Algunos de los métodos más comunes incluyen voto de calidad del presidente. El presidente puede tener un voto de calidad que desempate la situación. En este caso, su voto será dirimente. Puede haber también una nueva votación. Se puede realizar una nueva votación con reglas adicionales, como el uso de papeletas o la votación por escrito. Y el aplazamiento de la decisión. La decisión puede ser aplazada hasta una próxima asamblea, que en este caso quedaría prorrogada su decisión para futuras asambleas. Una parte importante es saber cómo se elige el presidente para representar legalmente al condominio. Según el artículo 35, habla que el presidente que representa legalmente al condominio suele ser elegido por la Asamblea General de Copropietarios. Este proceso se detalla en el reglamento interno y generalmente implica la presentación de candidaturas. Los copropietarios interesados en ocupar este cargo pueden presentar sus candidaturas, como también sus vecinos copropietarios pueden lanzar su candidatura. La campaña electoral, podríamos decir que los candidatos pueden realizar una campaña para convencer a los demás copropietarios de votar por ellos. En este caso, sería en forma anticipada a la asamblea. Y se provocaría la votación, pues realizando una votación secreta para elegir al presidente en asamblea. Y podríamos también hablar sobre mayoría requerida. Se establece una mayoría simple o cualificada para elegir al presidente, según lo que sea determinado en el reglamento interno que debe ser elaborado en el interior del conjunto o condominio. Es importante destacar que el presidente que representa legalmente al condominio tiene una serie de responsabilidades adicionales, como el firmar contratos en nombre del condominio, el representar al condominio en juicios, coordinar con el administrador y supervigilar las acciones del administrador. En resumen, podríamos decir que el presidente de una asamblea de copropietarios desempeña un papel crucial en la toma de decisiones dentro del condominio. Sus funciones van desde dirigir las reuniones hasta representar legalmente al condominio. Es importante que el presidente sea una persona imparcial, con buenas habilidades de comunicación y liderazgo. Podríamos terminar concluyendo a esta parte y al análisis del artículo número 35. Una vez que hemos realizado un análisis general de lo que comprende el artículo número 35, podemos darnos cuenta que las figuras principales de una asamblea son el presidente y el secretario o secretaria. Lo que podríamos acotar sobre esto es que deben ser elegidos entre los copropietarios bajo la nominación de la propia asamblea o por candidatura propia de los interesados en ser presidente.
Hasta aquí el artículo número 35. Vamos a pasar al 36 y como tenemos en formato, vamos al video correspondiente. La Asamblea. El corazón del condominio. En Ecuador, vivir en un condominio implica ser parte de una comunidad. Esta comunidad, compuesta por todos los propietarios, toma decisiones importantes que afectan la vida diaria. Para esto existe la Asamblea de Copropietarios, un espacio de diálogo y decisión. Aquí se discuten y aprueban temas cruciales, desde el presupuesto anual hasta las normas de convivencia. En esencia, la Asamblea es la voz de todos los copropietarios. Para asegurar un funcionamiento ordenado, la ley establece dos tipos de reuniones, ordinarias y extraordinarias. Cada una con un propósito y reglas específicas. Comprender estas diferencias es esencial para una gestión transparente y eficiente. Sesiones ordinarias. El ritmo de la convivencia. Las sesiones ordinarias son el latido regular del condominio. Se celebran al menos una vez al año, idealmente en fechas preestablecidas en el reglamento interno. Su objetivo principal es la rendición de cuentas. El administrador presenta un informe detallado de ingresos y gastos del periodo. También se discuten y aprueban el presupuesto y el plan de trabajo para el siguiente año. La asistencia a estas sesiones es obligatoria para todos los copropietarios. Es el espacio para informarse, participar en las decisiones y expresar sus opiniones sobre la gestión del condominio. Sesiones extraordinarias. Atender lo urgente. A diferencia de las ordinarias, las sesiones extraordinarias no tienen una fecha fija. Se convocan cuando surgen situaciones imprevistas o urgentes que requieren atención inmediata de la Asamblea. Por ejemplo, daños en áreas comunes que necesitan reparación urgente, reformas al reglamento interno o la elección de un nuevo administrador. La convocatoria debe ser realizada por el administrador o por un grupo de copropietarios que represente al menos el 25% de las unidades. Se debe notificar a todos los propietarios con la debida anticipación, especificando el motivo de la reunión, la fecha, hora y lugar. La importancia de la diferencia. Orden y eficiencia. Distinguir entre sesiones ordinarias y extraordinarias no es un mero formalismo. Es fundamental para asegurar el orden, la transparencia y la participación en la gestión del condominio. Las sesiones ordinarias garantizan un espacio periódico para el control de la gestión, la planificación y la toma de decisiones. Mientras que las extraordinarias permiten atender con agilidad las situaciones imprevistas que no pueden esperar a la siguiente reunión anual. Mantener esta separación clara también facilita la participación de los copropietarios. Conocer con anticipación los temas a tratar en cada tipo de sesión les permite prepararse adecuadamente, informarse y participar activamente en la toma de decisiones. Una vez que hemos visto el video de introducción al artículo número 36, que seguimos hablando de asambleas, pero en este caso de las sesiones que existen. Hay que indicar sobre este tema ya en Jueves de Copropiedad. Habíamos hablado semanas atrás y a los cuales les invito a que vean. Ahí hablamos sobre las asambleas de tipo ordinario y las asambleas de reunión extraordinaria. Les invito, aquí están las miniaturas en el canal de YouTube. Les invito a que visiten nuestro canal. Ahí están estos videos que dan una explicación mucho más amplia de la que vamos a dar esta tarde. Pasemos a leer lo que textualmente dice el artículo. Artículo número 36. De la Asamblea de Copropietarios. Sesiones. La Asamblea de Copropietarios tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán una vez por año calendario y dentro de los 3 primeros meses de cada año. Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando fueren convocadas para tratar asuntos determinados en la convocatoria. Hasta aquí el artículo número 36. Una vez que tenemos claro lo que dice el artículo número 36, pasemos igualmente a dar una explicación general sobre su contenido. Compartamos pantalla para ver las diapositivas preparadas para el tratamiento de este artículo. Continuamos viendo lo que
dice el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. En este caso, el artículo número 36. Y podríamos decir que este artículo detalla sobre las sesiones de asamblea de copropiedad en Ecuador. Y textualmente, lo acabamos de leer, redacta de que la asamblea de copropietarios tendrán reuniones o sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán una vez por año calendario y dentro de los 3 primeros meses de cada año. En cambio, las sesiones extraordinarias se realizan cuando fueren convocadas para tratar asuntos determinados en la convocatoria. Como ya indicamos, ya hablamos tanto de las sesiones de reunión ordinaria como las sesiones de reuniones extraordinarias, a los cuales nuevamente les invito a que visiten estos videos en nuestro canal de Propiedad Horizontal Ecuador en YouTube. Comenzaremos diciendo sobre el análisis de este artículo que se define 2 tipos de reuniones que pueden tener las asambleas de copropietarios, las ordinarias y las extraordinarias. Cada una tiene características y objetivos específicos. En este caso, comencemos con las sesiones ordinarias y podríamos decir la periodicidad. Se realizan una vez por año, preferiblemente durante los 3 primeros meses de cada año. En este caso podríamos dar un paréntesis, pues hay muchas bibliografías y basado también en personas estudiosas de la propiedad horizontal que asumen que este término de una vez al año debería ser por lo menos una vez al año, ya que deberían haber algunas sesiones de tipo ordinario según lo que se vaya a tratar en ellas. En cambio, dándose a las extraordinarias para que sean en un caso de emergencia o de importancia totalmente diferente a lo que se trata en el sentido ordinario. Otro aspecto sería el objetivo. Estas reuniones son de tipo regular, donde se tratan los asuntos rutinarios del condominio, como la aprobación del presupuesto anual, la rendición de cuenta del administrador y sus directivos, la evaluación de la gestión, entre otros que serían de tipo ordinario. Y se da el carácter de obligatorio. Al ser ordinarias, estas sesiones son obligatorias para todos los copropietarios y deben realizarse independientemente si hay o no asuntos urgentes por tratar. Ahora, en cambio, veamos una breve vista sobre las sesiones extraordinarias. Igualmente, periodicidad, podríamos hablar que, en cambio, estas se convocan cuando sean necesarios, es decir, cuando surjan asuntos urgentes o imprevistos que requieran una decisión inmediata de la asamblea, caso contrario de las ordinarias, que pueden esperar tranquilamente a ser tomados en cuenta y que por su modalidad incluso se redacta que son una vez al año. También el objetivo, podríamos decir que tratar asuntos específicos que no pudieran ser incluidos en el orden del día de una sesión ordinaria o que requieran una atención inmediata por su importancia. Y la convocatoria, en cambio, para convocar una sesión extraordinaria, se define que debe indicarse claramente el motivo de la reunión y los temas a tratarse en ella. Como ya lo indicamos, estos 2 tipos de sesiones ya lo hemos redactado y analizado en forma más amplia en las debidas videos que hemos nombrado. Hasta aquí podríamos resumir que estas sesiones ordinarias son las reuniones programadas anualmente para tratar los asuntos rutinarios del condominio, mientras que las sesiones extraordinarias se convocan de manera excepcional para abordar situaciones de tipo específico. Podríamos resumir. Veamos igualmente preguntas que podrían tratar sobre este artículo. La primera, ¿por qué es importante esta distinción? Una de las importancias sería la organización.
La distinción entre sesiones ordinarias y extraordinarias ayudan a mantener un orden en la gestión del condominio. Podríamos acotar. La participación. Las sesiones ordinarias permiten a todos los copropietarios estar informados sobre la situación del condominio, participar en la toma de decisiones de manera regular. Y la agilidad, pues las sesiones extraordinarias permiten abordar de manera rápida y eficiente situaciones urgentes que puedan surgir. En conclusión, este artículo garantiza que los copropietarios tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones de manera regular y que se puedan abordar de manera oportuna cualquier asunto que afecte al inmueble. Pasemos a otra pregunta, que sería: ¿quién convoca a una sesión extraordinaria? Generalmente la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea de Copropietarios es realizada por el administrador del condominio, a solicitud del presidente de la Asamblea o de un número determinado de copropietarios. Este número suele estar especificado en el reglamento interno del condominio o por exigencia legal. Es importante destacar que el reglamento interno del condominio es el documento que establece las reglas específicas para convocar a este tipo de sesiones de reunión extraordinaria. En cambio, la Ley de Propiedad Horizontal también establece ciertos requisitos mínimos para la convocatoria de estas sesiones. Podríamos acotar para resolver esta pregunta de quién convoca a una sesión extraordinaria. Hablemos algo en cambio del quórum, respondiendo a esta pregunta de cuál es el quórum necesario para que una sesión sea válida. Ya hemos dicho que el quórum es el número mínimo de copropietarios que debe estar presente en una asamblea para que ésta pueda tomar decisiones válidas. El quórum necesario para las sesiones extraordinarias suele ser el mismo que para las sesiones ordinarias, aunque el reglamento interno podría establecer otro tipo de requisitos de forma diferente. Por lo general, el quórum se expresa con un porcentaje del total de copropietarios, por ejemplo, el 50% más 1. Si no se alcanza el quórum en la primera convocatoria, se puede realizar una segunda convocatoria con un quórum reducido según lo establece en el reglamento. Otra pregunta que podríamos ver y que hace referencia en el artículo número 36 sería: ¿qué temas se pueden tratar en una sesión extraordinaria? En una sesión extraordinaria se pueden tratar cualquier tema que requiera una decisión urgente o inmediata de la Asamblea y que no haya podido ser incluido en el orden del día de una sesión ordinaria. Algunos ejemplos de temas que podrían tratarse en una sesión extraordinaria serían: problemas urgentes de mantenimiento, como reparaciones de emergencia, filtraciones y algo de tipo urgente. Situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones o algún aspecto relacionado al tipo emergente. Cambios en la administración del condominio, en este caso por despido del administrador, contratación de un nuevo administrador o, en este caso incluso, de la administración central o directorio. Y modificaciones al reglamento interno, en casos excepcionales y cuando sea necesario tomar una decisión urgente. Es importante recordar que el orden del día de una sesión extraordinaria debe estar claramente definido en la convocatoria y que solo se puede tratar esos temas que están incluidos en dicho orden del día. Otra pregunta podríamos decir: ¿qué temas se pueden tratar en una sesión ordinaria en cambio? En estas sesiones se tratan temas relacionados con la administración y mantenimiento del inmueble. A continuación presentemos algunos temas que comúnmente se tratan en estas sesiones. Y podríamos decir temas de tipo administrativo, que pueden ser aprobación de actas anteriores, pues se revisan y aprueban las actas de las sesiones anteriores. También puede ser el informe de la Junta Directiva, la cual presenta sus informes sobre sus actividades realizadas y los proyectos en curso. Y también puede ser los presupuestos y finanzas, pues
se revisan y aprueban el presupuesto anual y se discuten sobre temas financieros. Otro tema que puede ser tratado es de los temas de mantenimiento. Dentro de estos podríamos acotar el mantenimiento de áreas comunes. Pues se puede discutir el mantenimiento de áreas comunes como jardines, piscinas, barbacoas, gimnasios, salones comunales, entre otros. También se puede tener dentro de este tema las reparaciones y mejoras. Pues se pueden discutir las reparaciones y mejoras necesarias en el inmueble. Y servicios públicos, pues también se pueden revisar los contratos de los servicios públicos como electricidad, agua, gas, si lo hubiera, internet y otros que pueda tener el condominio. Otro tema que puede ser también tratado en un tipo ordinario podría ser los temas de seguridad y incluyéndose seguridad del inmueble, pues podrían discutirse la seguridad del edificio o conjunto, incluyéndose la vigilancia y los tipos de accesos. Y también podría ser de tipo de emergencias, pues pueden revisarse los planes de emergencia y discutirse las medidas para prevenir cualquier incidente o accidente que pueda suceder en el inmueble. Otro tema que también puede ser discutido dentro de una sesión ordinaria serían los temas de la comunidad. En este caso, actividades comunitarias. Se pueden discutir las actividades de tipo comunitario como eventos sociales y recreativos. También puede ser las quejas y sugerencias, pues se pueden escuchar las quejas y las sugerencias de los propietarios y de los residentes. Y por último, un último tema sería los de tipo legal. El cumplimiento de normas, pues pueden revisarse el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables al inmueble. Y contratos y acuerdos. También se puede discutir los contratos y acuerdos con proveedores y contratistas. Es importante mencionar que los temas tratados en una sesión de tipo ordinaria del condominio o conjunto pueden variar dependiendo de las necesidades específicas del inmueble o complejo residencial. En resumen, diríamos que las sesiones extraordinarias son una herramienta importante para abordar situaciones imprevistas o urgentes que requieran una decisión rápida de la asamblea de copropietarios. El proceso de convocatoria del quórum necesario y los temas a tratarse están regulados en el reglamento interno. En cambio, las sesiones de tipo ordinaria son las que tratan más sobre temas administrativos, de mantenimiento, seguridad, comunidad, legales y principalmente los de orden económico. Podríamos terminar con esta acotación sobre lo que trata el artículo número 36 de las sesiones de tipo ordinarias y extraordinarias. Como ustedes ven, aquí hemos analizado lo que el artículo 36 del Reglamento General de Propiedad Horizontal tiene estipulado sobre las sesiones ordinarias y extraordinarias. Este tema, como ya lo indiqué, lo vimos con mayor amplitud en los videos correspondientes, que nuevamente les pongo por aquí para que vean y se dirijan a nuestro canal en donde están estos videos, que les invito a que los vean en donde son tratados estas ideas con mejor amplitud. Para terminar el día de hoy vamos a ver el artículo número 37 que habla sobre las convocatorias. En cambio, seguimos en el tema de las asambleas, vamos a ver las convocatorias. Veamos el video que tenemos preparado. En Ecuador, los edificios guardan algo más que ladrillos y cemento. Guardan vidas, sueños y el delicado equilibrio de la comunidad. Este delicado equilibrio se mantiene gracias al espíritu de la ley, específicamente el Reglamento General de Propiedad Horizontal. Como el corazón que hace circular la sangre, el artículo 37 de esta ley se centra en la asamblea de copropietarios, el pulso mismo de la vida en comunidad. Estas asambleas no son meros trámites. Son el latido de un edificio, donde se toman decisiones, se escuchan voces y se nutre el espíritu comunitario.
Así como una casa es más que sus paredes, un edificio es más que sus apartamentos individuales. Es un organismo vivo, y la asamblea es donde se forma su voluntad colectiva. Dentro de estas reuniones se da forma al futuro del edificio. Desde el mantenimiento y las reparaciones hasta las mejoras y renovaciones, la asamblea se erige como la guardiana del espacio compartido. Es un testimonio del poder de la acción colectiva, un recordatorio de que, dentro de las paredes de un edificio compartido, las vidas individuales se entrelazan en un vibrante tapiz. ¿Quién tiene el poder de convocar a esta vital reunión? Este poder, como una preciada reliquia familiar, reside en varias manos. El administrador, una figura similar al cuidador de una antigua hacienda, tiene la responsabilidad principal de emitir la convocatoria. Sin embargo, el espíritu comunitario es profundo. Si el administrador falla, los propios copropietarios, el corazón mismo del edificio, pueden iniciar la reunión. Una simple solicitud, firmada por al menos el 25% de ellos, es suficiente para poner las cosas en marcha. Esto asegura que el poder de dar forma a su destino compartido no recaiga únicamente en manos de uno, sino en la voluntad colectiva de los residentes. Es un testimonio del espíritu democrático, un recordatorio de que incluso dentro de los confines de los ladrillos y el cemento, la voz del pueblo puede y debe ser escuchada. Imaginen una invitación formal, entregada en cada puerta, resonando con el peso de la tradición. La convocatoria a una asamblea, ya sea por un asunto ordinario o por una circunstancia extraordinaria, debe hacerse con cuidado y claridad. 8 días, un periodo simbólico de anticipación, deben preceder a la reunión. Este aviso escrito, como un secreto susurrado de vecino a vecino, detalla el lugar, la fecha, la hora y el propósito mismo de la reunión. El orden del día, claramente delineado, deja al descubierto el corazón de la discusión. Esta transparencia asegura que cada copropietario, armado con información y previsión, pueda entrar a la asamblea preparado para contribuir al bien colectivo. Es un proceso que honra tanto la urgencia del presente como las tradiciones perdurables del pasado. Hay una tensión palpable en el aire cuando llega la hora señalada. ¿Qué sucede cuando la sala permanece inquietantemente vacía? Los ecos del silencio como testimonio de las voces ausentes. La primera asamblea, si no alcanza el quórum requerido, no es una derrota sino una pausa, un momento para reflexionar y reagruparse. Como un baile que requiere 2 parejas dispuestas, un quórum es el número mínimo de copropietarios necesarios para dar vida a las decisiones de la asamblea. Esto asegura que las decisiones tomadas no sean los caprichos de unos pocos, sino el reflejo de una parte significativa de la comunidad. La decepción de una sala vacía es real, un recordatorio tangible de los desafíos de la acción colectiva. Sin embargo, también sirve como una oportunidad para comprender las razones detrás de la ausencia, para abordar las preocupaciones y para reavivar el espíritu de participación. Esta primera ausencia, aunque desalentadora, puede ser el catalizador para una mayor participación en el futuro. Como hemos visto en el video de introducción a este artículo número 37, vamos a analizar un aspecto importante de lo que son las asambleas. En este caso, la convocatoria. La convocatoria es un elemento crucial para la realización de una asamblea. ¿Quién debe realizarla? ¿Cómo debe realizarla? ¿Y con qué tiempos deben ser realizados? Analiza este artículo número 37, el cual pasemos a leerlo textualmente para ver qué dice. Número 37. De la Asamblea de Copropietarios. Convocatoria. La convocatoria a asamblea para sesiones ordinarias o extraordinarias serán hechas por el presidente o el administrador, según sea el caso, a iniciativa propia o a petición de uno de los miembros del directorio, del administrador o de copropietarios que representen por lo menos un 30% del total de votos del inmueble en propiedad horizontal. En caso que el presidente o el administrador, según sea el caso, no procedieren a convocar a asamblea general conforme al inciso anterior, los copropietarios pueden autoconvocarse con el respaldo de por lo menos el 40% del total de votos del inmueble en propiedad horizontal, siguiendo el proceso normal de convocatoria. La convocatoria se efectuará mediante documento escrito, con 8 días hábiles por lo menos de anticipación a la fecha de reunión, en la que constarán el lugar, la fecha,
la hora y los asuntos a tratarse en la sesión. En el caso que no hubiere quórum en la hora señalada en la primera convocatoria, ésta se entenderá convocada para una segunda reunión, pudiendo realizarse la misma no antes de 60 minutos después de la hora señalada para la primera convocatoria, con la advertencia que la reunión se efectuará con cualquiera que fuere el número de copropietarios que asistiere. No podrá modificarse, en segunda convocatoria, el orden del día establecido para la primera. Hasta aquí el artículo número 37. Una vez que tenemos claro lo que textualmente dice este artículo, vamos a pasar al análisis general de todo lo que involucra el mismo. Sigamos con las diapositivas que hemos preparado para dar nuestro resumen. Continuando lo que el reglamento general de la Ley de Propiedad Horizontal, hagamos el análisis general del artículo número 37, el mismo que habla sobre la convocatoria y textualmente nos da una serie de parámetros que deben ser considerados para la presentación hacia los propietarios, el porcentaje que en el caso también de que no se las realice y algunos parámetros que podríamos entrar a analizar. Este artículo del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador detalla cómo se debe convocar a una asamblea de copropietarios, tanto para sesiones ordinarias como para las extraordinarias. Establece quién puede convocar, los requisitos de la convocatoria y lo que sucede si no se logra el quórum necesario en la primera convocatoria. Pasemos a ver quién puede convocar a una asamblea. La convocatoria a una asamblea puede ser realizada primeramente por el presidente, siendo la máxima autoridad elegida por la asamblea, puede llamar a una o realizar la convocatoria a Asamblea General de Propietarios. El administrador, la persona encargada de la gestión diaria del condominio, también puede convocar a una asamblea. Los miembros del directorio, si el condominio cuenta con un directorio, o también conocido como Consejo de Administración, también pueden ser los que convoquen a una asamblea. Y por último, también la ley le da a los copropietarios a que si ninguno de los capítulos anteriores no convocaran, pues se pueden los copropietarios autoconvocarse cuando representen al menos el 30% de los votos totales del condominio. Podían ser su salida a la indiferencia de los administradores o del Consejo de Administración al no realizar la convocatoria. Pasemos a ver cómo se realiza la convocatoria. La convocatoria debe hacerse por escrito con lo menos 8 días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión. En la convocatoria se debe indicar lugar, que sería donde se llevará a cabo la asamblea. La fecha y hora debería de estar estipulado exactamente la fecha y la hora exacta al cual se va a comenzar la reunión y los asuntos a tratar. Pues se debe también incorporar un orden del día detallado con los temas que se discutirán en esta asamblea. Pero puede suceder el caso de que no hubiera el quórum, que sería el 50+1, para que se realice la asamblea. En este caso, si en la primera convocatoria no alcanza el quórum necesario, que sería el número mínimo de copropietarios requeridos para tomar decisiones, se puede realizar una segunda convocatoria. Asimismo, el artículo determina que esta segunda convocatoria puede realizarse no antes de 60 minutos después de la hora señalada para la primera, y recalca sobre una imposición que será válida independientemente del número de asistentes. Sin embargo, el orden del día no puede ser modificado en esta segunda convocatoria, será el mismo que fue redactado para la primera convocatoria. ¿Por qué es importante la convocatoria? La convocatoria es fundamental para garantizar la transparencia y la participación de todos los copropietarios en la toma de decisiones.
Al establecer requisitos claros para la convocatoria, se asegura que todos los interesados tengan la oportunidad de conocer la fecha, hora y temas que serán tratados en la asamblea al cual son convocados. En resumen, podríamos decir que este artículo establece quiénes pueden convocar, en este caso el presidente, administrador, miembros del directorio o copropietarios que representen al menos el 30% de los votos. ¿Cómo se convoca? Pues por escrito, con 8 días de anticipación, indicando el lugar, la fecha, la hora y el orden del día. Y también se toma en cuenta que ¿qué pasa si no hay quórum? Pues se realiza una segunda convocatoria, pero el orden del día no se lo modifica. Para resumir esta parte, pasemos a ver unas preguntas que podríamos resolverlas sobre este tema que trata el artículo número 37 que estamos analizando. La primera sería, ¿qué es el quórum y cómo se calcula? Y diríamos que el quórum es el número mínimo de copropietarios que debe estar presentes en una asamblea para que ésta pueda tomar decisiones válidas. En otras palabras, diríamos que es el porcentaje de propietarios que deben asistir a la reunión para que ésta sea considerada legal y sus acuerdos tengan la validez necesaria. ¿Cómo se calcula? El quórum se establece como un porcentaje del total de votos del condominio. Este porcentaje suele estar definido en el reglamento interno del condominio, pero si no está especificado, la ley de propiedad horizontal establece un porcentaje mínimo de cómo se puede calcular. Podríamos decir un ejemplo. Si el reglamento interno establece que el quórum es del 50% más 1, significa que al menos la mitad más una persona de los propietarios con derecho a voto deben estar presentes para que la asamblea pueda tomar decisiones, recalcando que sería la suma de sus porcentajes de participación. En este caso, la suma de sus alícuotas correspondientes a cada una de las unidades habitacionales o comerciales. Pasemos a ver otra de las preguntas ¿qué pasa si no se puede realizar una segunda convocatoria? Si a pesar de realizarse una segunda convocatoria no se logra alcanzar el quórum necesario, las consecuencias dependerán de lo establecido en el reglamento interno del condominio y de la legislación local. Algunas de las consecuencias podríamos decir: aplazamiento de la toma de decisiones. Las decisiones que deberían haberse tomado en esa asamblea se deberán aplazar hasta una nueva convocatoria en tiempo y hora igualmente a determinarse. Pérdida de validez de ciertos acuerdos. Algunos acuerdos tomados en asambleas anteriores podrían perder validez si no se logra alcanzar el quórum en una asamblea posterior. Y aplicación de medidas especiales. El reglamento interno puede establecer medidas especiales para casos en los que no se alcance el quórum de manera repetida. Otra pregunta podría ser: ¿quién es responsable de enviar las convocatorias a los copropietarios? Generalmente el administrador de un condominio o conjunto es el responsable de enviar las convocatorias a las asambleas correspondientes. Sin embargo, esta responsabilidad puede también recaer en otras personas, como el presidente de la asamblea o un secretario designado, dependiendo de lo que establezca el reglamento interno. Es importante que las convocatorias sean enviadas a todos los copropietarios con suficiente antelación para que puedan asistir a la reunión y participar en la toma de decisiones. El artículo habla claramente de un tiempo mínimo de 8 días. Hay normativas que dan este plazo incluso de 15 días antes de la reunión. En este caso, incluso sin tomar en cuenta dentro de estos 8 o 15 días el día propio de la reunión. En este caso tiene que ser enviado 9 o 16 días antes de la convocatoria para cumplir con lo que dice la ley. En resumen, podríamos acotar:
El quórum es fundamental para garantizar que las decisiones tomadas en una asamblea representen la voluntad de la mayoría de los copropietarios. Si no se alcanza este quórum, se pueden tomar medidas como aplazar las decisiones o aplicar medidas especiales. El administrador del condominio es el responsable más común de enviar las convocatorias, aunque esta responsabilidad puede variar según el reglamento interno propio de cada uno de los inmuebles. Podríamos terminar acotando. Hasta aquí lo que el artículo número 37 habla sobre las convocatorias. También habla sobre la forma de convocarse o autoconvocarse, la forma como se debe redactarse, tiempos que deben ser cumplidos para que estas asambleas tengan la legalidad para que no puedan ser impugnadas y en este caso una asamblea se caiga por no haber cumplido la normativa y los detalles que se deben realizar para este tipo de reuniones. Por ahora lleguemos hasta aquí. El artículo número 38 queda para la próxima semana, en donde seguiremos hablando sobre el reglamento general de la ley de propiedad horizontal. El agradecimiento a ustedes el haber estado en esta charla. Aspiro que todos los datos y el análisis que se ha realizado sea de su entera satisfacción y que hayan recalado sobre la importancia de cada uno de los artículos de nuestro reglamento general. Sigamos realizando el análisis. En realidad estamos poco más de la mitad. Les espero la próxima semana y con el pedido que todos los días martes los hago, que nos ayuden compartiendo estos videos a otras personas y pues dándole una manito arriba, un me gusta, para que la plataforma YouTube tenga la disposición de ayudarnos a seguir con estos temas y tenerlos presentes, no los vayan a borrar, naturalmente. Muchas gracias. La próxima semana nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.